Sí, así que bueno, creo que se está grabando. Sí, está grabando. Bueno, les agradezco a todos venir a esta actividad. Yo creo que es algo que podríamos instaurar, tener al menos una vez al semestre una reunión para compartir experiencias, opiniones, y sobre todo porque todo este proceso de taller está como en constante evaluación, ¿cierto? Hemos incorporado algunos cambios. Por ejemplo, la incorporación de la mayoría de ustedes como tutores que vienen mucho más de afuera, ¿cierto? Más del mundo profesional que del mundo académico, ha sido un tremendo desafío. Y hemos incorporado algunas cosas chiquititas que es necesario que las vayamos conversando y las vayamos evaluando para ver cómo han ido funcionando. Entonces, la opción de esta reunión también va para allá. Ya no sé por qué el computador no quiere avanzar. Acá tiene que ver algo. ¿Ustedes están en esta sala para las presentaciones finales o no? ¿Alguno hizo presentación híbrida o no? ¿Y cómo les funcionó? A mí bien, ¿Sí? Ya. A mí bien, pero es como la pantalla de India. Arriba. Ah, ya. ¿Cuál? Esa. Nunca logré entender cómo. Ah, ya. Lo que pasa es que Son dos cables que conectar. Sí. Es como manual. Sí, que en el fondo la función como de las secciones. Usarlo siempre. Y ahí debería avanzar. Ya. Entonces, en términos de temas, primero, la generación que les tocó el semestre pasado, los que guiaron talleres el semestre pasado, es una generación bien desafiante, ¿cierto? Porque fue una generación que entró el año 2019. Entonces teníamos ciertas ideas respecto a que podría ser una generación un tanto más débil en términos de formación, sobre todo en metodología, porque su formación en metodología fue en pandemia. De hecho, algunos de ustedes cuando nos juntamos en reuniones personales me contaban que algunos decían, chuta, la única vez que hice un focus group fue con mi familia porque estábamos en cuarentena, entonces no, más o menos sospechábamos que había algunas debilidades. Entonces me gustaría partir con este tema. ¿Cómo vieron ustedes esta generación? Efectivamente se cumplió esta como profecía de que era una generación un tanto más débil en términos de su formación, ¿o ustedes creen que para los que ya habían hecho talleres antes que no había tanta diferencia con generaciones anteriores? Quería conocer un poco qué opinión tienen ustedes respecto a cómo fue esta generación. ¿Les doy la palabra? No, o sea, yo partí el 2020 con los talleres, pues tengo varios semestres para comparar, pero también sucede que hay una pequeña muestra con la que uno trabaja, y hay ocasiones que me ha tocado de 5 duplas, digamos, 3 con estudiantes que traen académicas desde toda su trayectoria. Entonces, te diría que en ese parámetro no tuve una diferencia mayor en lo que generación. O sea, una campaña de un grupo destacado, 3 grupos de rendimiento más promedio y un grupo más dificultades, pero no podría decir que noto deficiencias específicas o déficits específicos en ciertas técnicas o conocimientos. Jorge, ¿tú opinas lo Sí, mismo? levantando lo que menciona Jorge, para mí esta cohorte fue la más débil desde que hago talleres, incluso más débil que lo que gané en pandemia vía Zoom. Tú partiste en 2021. Yo partí en 2021, sí. Yeah. Y me tocó equipos en pantalla, con un rendimiento mayor. Este semestre pasado me tocó, sí, mayor debilidad, pero no específicamente en el tema de las competencias, de conocimiento y adquisición digamos, programas de sociología, sino que creo que venían muy débiles en términos relacionales, en términos de compromiso y en términos en general como de actitudes, de actitud un poquito dormida en general, y que en el trabajo de campo se expresó, digamos, muy fuerte. O sea, con mi experiencia, sin embargo, lograron, digamos, al final reputar la mayoría, salvo un grupo que, bueno, la casuística la conocen, pero en general todos lograron sacar la pega.
Y tú, Juan Cristóbal, que también ya Sí. como Yo- hace tiempo guiando talleres. Sí, llegué Junto con Juan. claro, yo tiendo a tener la misma visión que decía Jorge. Jorge. En general, haciendo la historia de los grupos, de los grupos que tuve ahora y en otras ocasiones, tengo la sensación de que en general se repite un patrón, más o menos como que hay alumnos, o sea, que hay un grupo o dos grupos destacados en el fondo que lo hacen bien, dos, tres grupos que en el fondo tienen más desafíos y los van resolviendo, y hay un grupo que siempre va quedando detrás. Se me ha repetido durante los semestres, y bueno, este semestre no ha sido muy distinto. Ahora, el grupo que quedó detrás de este semestre, en general, tuvo más desafíos en comparación con los grupos que quedaron detrás del semestre pasado, en términos de metodología. Si hay, efectivamente, ahora es un grupo, tampoco podría decir que es la generación completa. Ahora también inciden como cosas con compromiso de la contraparte, también que se involucra. Y bueno, el background que tienen como alumnos. Probablemente estos alumnos siempre vienen con déficit de años anteriores. Bueno, Elisa, este semestre fue nuestra novata. Me gustaría conocer tu experiencia. ¿Cómo viste a los alumnos en general? Yo me llamó la atención dos cosas. Una, sí, cierto déficit metodológico. Yo te comentaba, como me decían, profe, si yo entrevistaba a mi papá en la casa, porque no aprendí mucho de Quali. Entonces, como que no, yo sentía que había que un poco suplir ese conocimiento, pero hasta cierto punto, porque tampoco uno se iba a poner a dar las clases, ¿cierto? Pero lo que más me llamó la atención, y es que yo, bueno, claro, primera vez, pero igual he trabajado para todo sociólogo recién egresado, y que me llamó profundamente la atención que no saben hacer informes. Me mandaban ensayos claro, de bibliografía, ok, pero un grupo que me hizo mucho caso y le dije, por favor, esto, así, asá, mira informes de otro año, tiene que tener subtítulos, tiene que tener tablas, presenta la información en viñetas, como, eso es buena, pero es muy poco atractivo cuando es un ladrillo, sobre todo si hay que presentar resultados. Y creo que la mayoría lo captó al final, y les contaba ahí que hubo un grupo que fue súper bueno todo el semestre, pero que llegó al informe final y me presentó un resultado de una encuesta de escritos. Ni un gráfico, ni una tabla. Pese a que estaban en la presentación. Y en la presentación de PowerPoint. Excelente, como Sí, no te tiró el ladrillo. Yo me quedé como, pucha, ¿qué faltó ahí? Como ¿No te las tiró en anexo tampoco? No puso. No, voy a hablar con ella el próximo semestre, no vuelva a ver, porque realmente me... O sea, pero... Es que a veces, claro, a mí me pasa yo cuando hago cursos que a veces por espacio no te ponen y uno así como que no puedes poner el resultado sin evidencia. Pero lo que me llamó la atención es que yo les decía, cuando me decían, pero creo que estamos acostumbrados a escribir así. Y yo decía, no puede ser. Yo le con un ramo de datos, me enseñan a escribir ensayos. Pero la mayoría lo logró, pero eso me llamó mucho la atención respecto de lo que se busca también en el espacio profesional. Claro. Bueno, Carolina tenía experiencia, pero del semestre del año pasado. Sí. Tú también empezaste el año pasado. El año pasado, y escuchando un poco tenía como dos cosas que comentar. El año pasado me tocó alumnos de segundo semestre. Entonces, claro, también quería preguntarle a ustedes si no será cierto, no el tiempo, sino que el tema que son los que hicieron el primero. Claro. Entonces, obviamente la sandía viene más calada, y yo tuve una súper buena experiencia con ellos, o sea, aparte de que sí, pero mi experiencia fue súper buena. Bueno, eso es como para que le digas una No, pero es que es interesante comprender que finalmente dos talleres igual nos permite ver, visualizar en el segundo taller ese cambio. No, yo dije, oye, claro. Pero este semestre me tocó, tener un curso, el primer semestre, que era de un curso ya en paralelo con los talleres,
Entonces, y el trabajo que hice, que era bien profesionalizante, yo hice un reporte que era para una contraparte que era para el INE. Entonces, hablé con ellos y les dije, quiero hacer este curso, tuve oportunidades, quiero que hagan un trabajo, que el curso se estructure, que sea lo que ustedes le dirían a un recién egresado. O sea, ustedes contratan sociólogos, que es la pega que le dirían a un recién egresado. Mira este tipo de cosas. Y ahí yo le estaba diciendo fue como guiar 6 veces. Porque el tema de que los reportes, de que la forma, de que la estructura, de que, o sea, tenía una parte de visión de la pero todas las otras partes del informe, ¿cierto? Tenían esta cosa. Y al final le puse el último capítulo de la entrega final, una reflexión respecto a como el tema sustantivo que habían aprendido y su experiencia personal en el tema. Y ahí, bueno, tanto en la presentación final como en la reflexión me dijeron, primera vez que hacemos un documento de esta naturaleza. Aprendimos un montón. Segundo, primera vez que nos toca presentar de manera individual y a una contraparte, además una contraparte que era el INE, no eran los profesores. Entonces, yo también cuando le fui a tenía una presentación cercana individual, una charla, antes de la final, y ahí me di cuenta del tema de la era escrito los resultados, si tuve la oportunidad de para la final, yo les estructuré la PPT, mira, son pues, porque tú también y los mandé a todos porque iban a presentar el INE y no iban a presentar eso. Y entonces la vaquecita blanca, porque en Canvas sería bonito, todo bailando. Fue un trabajo de, y me dijeron, primera vez aprendimos esto súper porque entonces, ahora que usted lo dice, yo dije, porque tenía reuniones con cada uno individual, yo había pensado hacer reuniones, o sea, ayudantías generales, pero cada uno tenía una parte distinta del proyecto. O sea, 4 reuniones individuales con cada uno. Fue como un taller, fue como un taller. Claro. Y era un proyecto que de 6 partes. Claro, estaban en ese por eso el tiempo de cada grupo les Sí. hacer la conferencia sobre el transporte en el mundo, que hace el camino, revisar. Entonces, era una pega de esa naturaleza. Esa reflexión me llamó mucho la atención. Claro, que no estuviera. A mí, ponte tú, me pasa mucho en mis cursos de pregrado, que son cursos metodológicos, que siempre, bueno, cuando estaba el curso con la Dani, siempre discutíamos esto de que el informe final, como queda para el final, todos los comentarios que uno les hace, ni siquiera los retiran. Entonces, antes cuando se entregaban el papel, ni siquiera retiraban. Entonces, toda la oportunidad, le interesaba la nota, la oportunidad del feedback, que en el fondo tú tuviste esta oportunidad de darle un feedback previo al final. ¿Sabes lo que claro. yo hice lo mismo? Porque yo había guiado tesis de posgrado. Esas tesis, con ese último feedback, las tienen que aplicar para la defensa. Claro. Entonces, no se pueden hacer el eso, y eso es importante y uno les toma tiempo a abrir. Por lo tanto, si yo hice lo mismo, uno completó y el complementado, ¿cierto? Más y una sonido eran complementarias, no era sobre lo mismo, no era una versión revisa. Entonces, me di cuenta en el segundo informe que eran tan distintos los comentarios, porque este tercero va a ir con todo y hay que mandar aquí. Entonces, el último que había 30%, este con su cuidado, y el que va a mandar a mí a la 15%. Y eso lo corregí. A mitad de semestre, ella no, yo también, pues no va a ir para, Claro, va a ir de lado, entonces ahí fue esa oportunidad, y yo nunca había hecho eso, porque nunca me había tocado algo que no fuera una tesis, Qué buena experiencia. Pero está bueno. Ay, qué buena experiencia para los alumnos, tener esa posibilidad de trabajar. trabajar. Porque lo orientaste no solamente a lo que ellos vienen, ¿no es cierto? Que sacar una buena nota, sino que se puedan el prestigio en otras. Otra parte era experta. No era una municipalidad, no era como que... Sabía más que... No era esa sabía harto de lo que estaban hablando. Qué interesante eso que estás diciendo tú, porque claro, nosotros nos pasa con la contraparte, que ahí les voy a contar que tienden a estar muy satisfechos con lo que hacen los alumnos y a veces uno dice, está bueno. De conocimiento. Sí, por eso. Y además porque muchas veces cuando son fundaciones necesitan como este capital humano, que no le... Como es gratis, la mayoría de las veces. Interesante, qué buena experiencia. Espero que cuando tus alumnos lleguen a taller, lleguen bien. Bueno, ellos estaban en paralelo. Si tienes
conexión con el INE, eso es un driver de motivación súper evidente. O sea, por otra parte, define muchísimo la motivación que va a tener el. Pensando en el cambio de malla, eso de vincular talleres con cursos profesionales también, tratar que sean complementarios en equipo. De hecho, eso nos llevó a hartas conversaciones con el INE, porque claro, la primera vez que nosotros estamos en un trabajo de esta naturaleza con la universidad, nosotros solamente vamos a mostrarla, buscamos datos, ¿cierto? Pero ahora estamos en un curso de o sea, no es una tesis, de repente, alguna cosa, pero de verdad. Como Entonces, también es una experiencia de aprendizaje. como modelo de formación profesional, súper interesante lo que tú estás proponiendo en ese curso. Bueno, de hecho, lo que hice, fui a pedir al CEDO casi cuando le planteé lo que quería hacer, que empecé un curso de aprendizaje en servicio. Y entonces trabajé con las escuelas de aprendizaje en servicio y ya fue a la reunión con el INE y ahora la otra semana tenemos una de cierre, porque yo le mandé hoy día, le mandé los trabajos, ¿cierto? Y vamos a tener un cierre con él. Así que no, fue súper bonito. De hecho, como que deberíamos, para el cambio Maya también anotarlo ahí, que todos los cursos de formación profesional deberían ser aprendizajes. Porque finalmente es lo que le permite al alumno tener contacto con el mundo profesional. Pues claro, cierto, pero el componente. Pero que son todos al semestre. Entonces, con que el 50% tenga. Claro. Claro, es un tema. Y algo que sirve mucho hoy es como lo que reclaman cuando salen de acá. Es que no conocen el mundo profesional. Entonces, finalmente, cuando te dicen, voy a trabajar con el INE, en el INE, bueno, deberían sospechar que en el INE hay sociólogos, pero que puede ser que el otro semestre no va a ser el INE, va a ser a lo mejor otro ministerio. Pero aún cuando no es el INE, el Estado está lleno de reparticiones en las que hay generación de estudios que son cuando el Ministerio de Medio Ambiente hace el estudio de. Sí, pues, todos los departamentos hacen esto. Entonces, una fuente fundamental. Fíjate que a mí me pasa algo parecido a lo que tú comentas con el curso de Sociología, Emprendimiento y Consultoría, y cada vez más lo he ido tomando más hacia el cuarto y quinto año, y sucede que los tipos de contenidos que abordamos a veces resultan pertinentes a los desafíos que se nos presentan en los talleres, y es que se me pasó que al final de las clases se acercaban muchas duplas de otros profes a plantear preguntas sobre los talleres. Porque muchos talleres son consultoría, no son investigaciones en rigor, requieren una etapa de investigación, pero es entregar un producto que entonces la captación de la necesidad, la labor de un plan de trabajo, en consultoría, y que son muy aplicables en procesos de taller cuando la demanda de taller es. Entonces, es un buen match, yo creo que esos cursos fuercen el trabajo. Ya, les agradezco mucho la experiencia, la encontré fascinante, Carolina. Otro cambio que implementamos este semestre fue principalmente debido a que el año pasado los estudiantes se nos desaparecieron mucho, fue implementar esta idea de reuniones presenciales obligatorias con un mínimo de 2 al mes. Entonces les quería preguntar, ¿cómo evaluaron ustedes esta medida? ¿Era una medida eficiente obligarlos 2 veces al mes a asistir presencialmente? Los alumnos fueron responsables, participaron activamente en esta instancia y ¿cómo fue para ustedes el acceso a espacio para realizar estas reuniones? Entonces me gustaría evaluar esta medida, principalmente porque queremos ver si fue aceptado esta medida. ¿Ustedes creen que la verdad que no fue tan aceptado o en algunas etapas importantes y en otras no tan importantes? Entonces me gustaría conocer cómo vivieron ustedes esta experiencia, porque recordemos que el año pasado fue prácticamente todo Zoom. Entonces, perfecto. Superman, tema personal, soy totalmente pro presencial y considero que el Zoom, el formato remoto, funciona quizás más avanzado el taller. Ahí hay una distinción que uno podría identificar. El nivel de profundidad que adquieres en la reunión presencial no lo tiene el Zoom. Y en general yo recomendaría una primera oleada de reuniones presenciales y quizás ya más adelante reuniones más ejecutivas vía Zoom. Me resultó de esa forma. Durante el semestre pasado, yo soy uno de rayar una pizarra, hacer visual thinking de los temas,
Y con cada grupo terminamos en las primeras sesiones con una pizarra totalmente rayada, con todo el brainstorming, implica, digamos, abrir la partida del taller, el ciclo de abrir, cerrar, doble diamante, el método de thinking, y me sirvió mucho, es decir, digamos, este espacio que no tiene el remoto. Y evité durante el semestre que ellos intentaran reemplazar el presencial por el Zoom. Preferí siempre lo presencial. Espacio, bueno, ahí Tamara nos ayuda con que hay disponible. Después pusieron esta sala de sede que nos sirvió harto. Pero en general considero que el Zoom es un formato mucho más ejecutivo, reuniones de 15 minutos, 10 minutos para saber qué pasó con el focus, cómo le fue con el focus, ¿cierto? Cuál es la debilidad puntual. Pero más allá de eso, creo que también se puede usar como una excusa, digamos, para dilatar ciertos encuentros. Creo que el Zoom funciona a nivel más senior, es decir, a estos niveles junior, es más efectivo presencial. Esa es mi experiencia. ¿Qué opinas? Creo que funciona mucho más. O sea, creo que además presencial permite también como tener una intuición como más blanda de cómo lo están haciendo los alumnos. Por Zoom eso se encuentra muy positivo. Me pasó, sí, a la mitad del semestre que los alumnos y los sentí más desgastados porque tenían que venir solamente, o argumentaban ellos que tenían que venir solamente a la reunión. Ustedes tienen que venir a la reunión, que tienen que venir. A mí me encanta. A mí se lo comento y digo, uno en la vida muchas veces pero entonces claro, y algunos se enfermaban. Sí, yo diría que en general la full presencialidad encuentro que está mucho mejor que el Zoom. Permite también como conocer el compromiso de los chicos mejor. Sí dejaría el Zoom para reuniones. A veces habíamos definido que las reuniones fueran cada 2 semanas, lo cual me parece a mí estupendo, me parece súper bien. Pero a veces los proyectos, la naturaleza de cada proyecto exige a veces definir cosas a medio camino, cuando entre las 2 semanas, y por lo tanto esas reuniones o reuniones de emergencia o reuniones fuera de lo planeado, quizás puede ser es una solución. Yo creo que eso yo en general tengo buena reunión. Y en los espacios lo fuimos resolviendo el semestre. Yo creo que la sala se ve funcionó perfecto. ¿Sí? ¿Tú te reunías individualmente con los grupos o te reunías con todos? No, me reuní con todos al principio. Cuando tuve 3 reuniones, tuve 4 reuniones con los alumnos, con todos durante el semestre. La presentación al principio del semestre, tuve 2 reuniones para revisar los informes 1 y informe 2. Y al final del semestre hice una reunión para que nos fuéramos retroalimentando con las presentaciones finales. Y eso yo creo que como para los alumnos que toman taller 1 funcionó súper bien, porque como los alumnos, bueno, tomaron el curso de ¿cómo se llama?, de presentaciones orales, y eso les ayuda, pero aún así la presentación con la contraparte les genera un poco más de estrés. Y por lo tanto, tengo la sensación de que esta reunión como para revisar la presentación final, aun cuando no la tuvieran completar, no la tuvieran lista con todos los detalles, funcionó súper bien porque les permitió conocer una presentación más, nos hacían con 2 grupos y les ayudó también a afinar los detalles. Entonces, ustedes dirán que finalmente lo presencial es importante, pero tendríamos que ser un poco más flexibles, no todo el semestre en 2 reuniones, sino que, como dijo Jorge, en el fondo, al inicio mucha reunión presencial y quizás más adelante flexibilizar. También el mensaje de se lo tomen en serio. Como esa es tu responsabilidad. A mí también me pasó que al comienzo de pronto me tuve que estar 2 semanas seguidas porque están definiendo los objetivos y después estaban en el terreno, entonces flexibilizamos, nos contamos por Zoom en algunos casos. O sea, hay que tener flexibilidad, pero yo creo que está bien darle el mensaje al comienzo
de que ese es el mínimo que se espera, por lo que el mismo que ustedes decían. Oye, si tenéis que ir solo a la reunión, ¿cachai? Es tu curso. O sea, entre paréntesis, muy bien paréntesis, porque esto nos saca un poco del foco de un diagnóstico que hemos compartido con Pamela, Max, Amara y Matías respecto al pregrado en general. O sea, no están viniendo ni siquiera clases, ¿no? Cuando tienen clases en un día, igual no ven esta universidad. Entonces, es un problema de desafección más, sobre todo en esa generación que les mencionaba. El tema es importante como ya tomarlo parte de ser de herramientas profesionales que tienen que conocer. Como en el caso que vimos con Jorge, el semestre pasado, el año pasado, que fueron unos y otros no. Como el grupo completo y otros no avisaron. Una reunión, sí, y que ellos se sintieron como muy conflictuados. Claro, nos decían, el profesor nos retó porque no llegamos los tres, y yo, pero es que son un equipo. De hecho, yo les dije, chiquillos, trabajar en tríos es más desafiante porque coordinar 3 agentes es más difícil que coordinar 2. Pero ellos venían así como muy indignados, hablando con nosotros dos. ¿Por qué el profesor se enojó si no llegamos los 3 y llegó uno? Ahora, Era como... ha pasado, es una cuestión de la sociedad digital, que vienen los 3, pero uno viene en un laptop. Entonces te ponen el computador y ponen Play Zoom. Y eso me molestó. O sea, yo me molesté. O sea, pero esto es como funciona. Bueno, como es. La cabeza. Entonces, yo esa vez me llamé la atención y dije, oye, perdona, pero me avisáis 10 minutos antes que no vaya a venir. Y a mí me pasó algo que era un clásico de todos los tiempos, que llegan los dos, pero en verdad hay uno que lleva el bandera, el otro está calladito, como nada, pero yo decía, pero no bien. No habla, no opina, no hace nada, sé cómo están viviendo la pega, evidentemente uno ve ahí, pero hace el esfuerzo y llega. Pero ¿sabes qué? Qué bueno que mencionaste eso, porque estamos teniendo un conflicto con ese tema, o yo por lo menos estoy percibiendo un conflicto. Yo, ustedes saben que los talleres no tienen evaluación docente, pero al final de semestre yo les mandé un mail a los alumnos diciéndoles, si hay cualquier cosa en el taller, en general no llegó ningún comentario como respecto a los profesores, pero sí muchos comentarios de mi pareja no hizo nada, y yo así como que me obligaron a trabajar con alguien porque les pedimos que trabajen en pareja, y no hizo nada, y como que el profesor no... Entonces le dije, pucha, tomar con un profe, porque uno no tiene suficiente información. Tampoco, claro. Tampoco. Sí, Entonces, cuando vean alguna alerta, alguna situación que ustedes vean, oye, si esta persona participa poco, principalmente ponen la alerta. Porque claro, el tema es que yo de hecho, una de las chicas ahora me dijo, por favor, déjame trabajar sola, porque cuando dijo una tortura terminar el semestre. Esta generación como que no se conocen entre ellos. Algunos más que son los alumnos que vienen de colegio, que no conocen, nunca han logrado tomar un equipo de trabajo. Porque cada uno tiene amigos. Sí, pero igual me tocó amigos, una dupla que era amigos, y yo caché que terminaron medio fracturada la relación, pero es así, como... Bueno, y como en el mundo laboral que te toca trabajar, Creo que les decía a los chicos era que en el mundo laboral tocan situaciones así y peores, y que en el fondo no hay, no hay una evaluación y tampoco vamos a intervenir mucho más, en el fondo, más allá de... Es decir, es parte del aprendizaje. Es parte del aprendizaje. Si lo que uno llegara a la pega y dijera, no, es que con esta persona no puedo trabajar, voy a trabajar, voy a seguir trabajando sola. Oye, me No, claro, me cae mal. quedo una duda puntual sobre la... Perdón, tú estabas... Sí, que también quería contar, que a mí también una de las chicas en la reflexión que se me trató, yo tenía muy... O sea, yo no quería trabajar en grupo acá porque llegué que Fernando dos porque muy mal pero ahora me he reconciliado con el trabajo en grupo porque y le agradeció al compañero, que está todo, porque realmente me devolvió la esperanza del trabajo. La esperanza en la humanidad. Porque ellos nunca habían presentado individual. Porque es una que era, cada uno presenta con individual, no la final, si que lo obliga que los dos presentaran en Mikimoto, normalmente, pero antes de eso tuve una que veían un paper y presentaba. Igualmente en la clase, no por Zoom, sino que
todas las últimas clases, dos alumnos presentaban su paper, ¿cierto? Y yo les revisaba la presentación antes, mándenmela un día antes, y les hago el chequeo de, oye, el gráfico, por favor, ¿no? El ladrillo. Entonces, al otro día presentaban como más tranquilos de que había sido, pero o sea, súper gratificante profesionalmente. Me llamó la atención eso. Bueno, esa metodología, porque también les baja la ansiedad de presentar. Como llegan con su presentación hecha, ellos son para revisar. No siempre lo hago así. Oye, yo sé que hay un montón de temas, pero una pregunta puntual con la que me quedo sobre la frecuencia es que cuando lo planteaste Pamela, al inicio del semestre, yo lo entiendo como un parámetro de intensidad, porque a mí me pasa que yo les pido dos reuniones por informe, una 2 semanas antes del informe y una semana después. Entonces eso da 6 reuniones, porque son 3 informes. Les pido una reunión inicial y una para la presentación final, lo cual da 8 y coincide con las 2 al mes. Pero no necesariamente caen 2 al mes. No, lo importante es que, mira, sí, principalmente esta medida con Javier la vimos como necesaria porque el año pasado vimos situaciones de profesores que conocieron a sus alumnos el día de la presentación. Entonces era como dramático que, escucha, se reunieron todo el tiempo por Zoom, en Zoom uno sabe que a veces la gente, como dijo Jorge, que nunca es tan, nunca hay una relación tan profunda de diálogo, porque a veces la persona está haciendo otra cosa mientras tú le estás hablando, un hecho. Entonces, como que, claro, pero si ustedes dicen, por ejemplo, Jorge creo que dijo, hago muchas reuniones intensas al inicio, pero después ya flexibilizo, está bien. Pero la idea es que no los pierdan, de que al menos los vean 1 o 2 veces al mes. Cuando están en terreno, sabemos que se desaparecen porque están yendo a hacer entrevistas, ya. Ahí puede ser que ese mes, que generalmente va a ser en octubre, se puedan desaparecer, pero no verlos al inicio para verlos al final. Esa es un poco la idea, claro. No perder. O sea, para mí esas 8 reuniones son presenciales y la reunión virtual es un recurso para resolver contingencias. Que es, profe, ¿podemos juntarnos mañana o pasado mañana? Sí, ya. Igual es importante que ojalá, yo entiendo que a los alumnos les carga esta metodología de reunirlos a todos y que uno exponga, pero yo creo que es necesario, por lo menos en algunos hitos. Yo por lo menos lo hago al inicio cuando presentan como el tema, cuando discutimos un poco la pregunta, y después al final cuando estamos viendo los resultados. A mí me parece que es una metodología súper interesante en el sentido de conocer también lo que hacen tus compañeros, igual conociendo la experiencia de los compañeros. A mí me carga. De hecho, en el magíster también pasa, que me carga esta metodología de tener que escuchar a los otros. Me llamó la atención lo interesados que están a los compañeros. Que bueno, a mí generalmente me envían quejas de eso, así como el profesor nos obliga a estar a todos y tenemos que estar toda la tarde. Que era un poco la metodología que usaba la Dagmar. O sea, y la Dagmar usaba esta metodología de juntarlos a todos. La Luz también. Claro, Warman también. Y era una experiencia súper buena de conocer el trabajo de sus compañeros, pero generalmente me llegaban estas quejas así como que el profesor dispone de toda nuestra tarde y es como, está bien, se está ahí, hay un proceso de aprendizaje. Son 30 créditos. Son 30 créditos. Claro, son 30 créditos. Sí, varias veces. Como, oye, pero pónganse las pilas. Son 30 créditos. Creo que les cuesta más llegar, pero siempre les he preguntado al final, les pregunto si les sirve la reunión y al final de las reuniones siempre dicen que están mucho mejor que cuando... Ya, qué bueno Y escuchar. también organizan cruzadamente, o sea, hacen preguntas a los otros grupos, a mí me ha tocado que se aportan entre los grupos. Me encanta esta instancia porque como a mí siempre me llega la queja, Pero les Pero yo hice 3 así, la primera y después 2 cuando ya volvieron al terreno y después ensayo para la presentación final. Sí, yo creo que una medida justa y funcionó. Fantástico. Ya, el último tema que me gustaría tocar antes de terminar y de dar como algunas informaciones son las actividades extracurriculares. Nosotros tuvimos 3 actividades como extra talleres. Una fue el taller de búsqueda de empleo efectiva, que es un taller que hicimos en marzo, donde los alumnos reciben algunos tips de cómo armar un currículum, de cómo buscar empleo principalmente, ¿ya? Y luego el taller de presentaciones orales efectivas y el módulo de escritura disciplinar, que ambos tenían impacto en la nota. Hasta el momento hemos tenido una manera bien laxa de evaluar estas 2 actividades. Ambas juntas tienen una ponderación del 10%, pero de alguna manera el módulo de escritura disciplinar no tiene una nota por el contenido, es como por haberlo hecho. Muchas veces pasa... Pero ¿saben qué? Lo que pasa es que cuando a mí me entregaron este módulo de escritura disciplinar, me decían que es sin nota.
Entonces con la Javiera dijimos ya, es como completado o no completado. Pero Matías Fernández, cuando estaba tratando de buscar la información, llegó a una parte donde aparecía una nota. Un avance, un porcentaje de avance. No era un porcentaje, era una nota, era así como, no sé, un 6, 7, y me dije, pues esto sí puede tener nota. Porque esto de poner 1 o 7, al final uno pone 1 o 7 y no lo que está haciendo es inflar la nota. Sí, pues. De alguna manera le regaláis 7 décimas, claro. Y lo que me pasó con el taller de presentaciones orales, este es un taller que lo organiza el CARA, que son 3 módulos, pero lo que pasó es que me empapelaron los justificativos. Recibí, no sé, más como 70 justificativos, como eran 3 sesiones, y lo que nosotros le dijimos que era obligatorio ir a las 3 para tener un 7 en el fondo, me llenaron de justificativos, todos se firmaron. Justo el día de la... Algunos justificativos médicos, otros me mandaron como justificativos del trabajo, otros que estaban en el terreno. Entonces dije, pucha, finalmente lo que está pasando es que estas 2 instancias que tienen como objetivo ayudar a la formación, está haciendo, en mi opinión, porque yo también guié taller y yo dije, pucha, estos cabros le infló la nota finalmente, porque el taller que guié yo, los chiquillos fueron bien deficientes. Entonces me gustaría conocer la opinión, quizás no tengo que dar mi opinión antes de conocerla a ustedes, pero lo que yo sentí es que estas 2 instancias, no sé si están cumpliendo el objetivo. Me gustaría conocer la opinión de ustedes respecto a si estas 2, que en el fondo que lo que buscan es la formación en presentaciones, y yo creo que las presentaciones de todo el tiempo que yo llevo guiando talleres han logrado mejorar después de que empezamos a implementar estos talleres. Y el módulo de escritura disciplinar, no sé si más o menos lo objetivo. Me gustaría conocer la opinión de ustedes. Sí, yo creo que hay 2 cosas distintas, porque la manera de poner la nota la podemos mejorar, eso para discutirlo aparte, pero yo, bueno, que hago clases desde el 2017 y siempre he tenido cursos que requieren mucha entrega de textos y de producción textual. Yo sí veo una mejora. ¿Sí? De verdad que en distintos géneros, pero este asunto del género de la minuta, hacer conciencia de que el único género no es el del paper académico. Yo creo que había un camino, un avance ahí. Y lo veo, y claro, yo cuando te escuchaba al inicio, Elisa, claro, porque partiendo ahora, ves la calidad, pero yo creo que esa calidad que la que tú encuentras es mejor que la que teníamos hace unos años atrás. Entonces, yo por lo menos sí veo impacto en esa escritura disciplinar. En presentaciones orales no tengo una sensación de un patrón de mejora tan claro. Pero yo creo que sí tiene un impacto positivo. Ahora, el tema de la mesa, porque yo creo que es la principal acción. Es que no es esta esto de escritura disciplinar, ¿tú conoces el proyecto, no? ¿Qué contenido tiene? Mira, este fue un proyecto que guió la Claudia Yacoman con Bertrand, Sí. y lo que hace es introducir en distintos cursos, como cierto, de distintos años, distintas pautas de escritura. Entonces, no sé, creo que tu curso es como responder una pregunta en una prueba, ¿no? Como en primer año. Respuesta abierta. Respuesta abierta, hay otro módulo que es para escribir ensayos. El informe de... El informe de resultados creo que está hay en una método. disputa. Claro, hay una, pero el taller son 2 módulos, uno que es para sobre escritura de informes y otro que es sobre minutas. Y esto fue un fundador, creo. fue un fundador, pero este fue un proyecto que en el fondo participó la Claudia con Beltrán, pero en el fondo fue guiado por gente de letras que tiene este programa del PRAC, que es un programa de... Entonces finalmente ellos entregan las herramientas y de alguna manera nosotros, este fue un trabajo bien interesante porque ellos se reunieron con distintos profesores para explicar qué es lo que se escribe en sociología, cómo se escribe en sociología, cuáles son los formatos. Y a partir de esa información ellos generaron este material. Entonces la idea es un poco organizar la manera de escribir. Cómo se organiza un texto, cómo se organiza un ensayo, como en términos bien de la estructura, de cómo se estructura un texto. ¿Hay cursos o PDR o algo que está como asignado a...? Sí, pero no son mínimos. Son cursos mínimos, claro. O sea, no sé, yo veo por lo menos correlación, no sé si es causalidad, pero entre que nos hemos preocupado más de cómo escribir los chicos, desde esa época hasta ahora, Y le hemos llegado vemos una mejora. No sé si Ahora, el taller de escritura es bueno, o sea, yo mismo lo hice para poder transmitirlo, no lo correlaciono a una mejora, creo que esa mejora viene de los cursos que hacen, digamos, en la malla. Sí, no veo correlación entre el Canvas y la claro, mejora. es como la acumulación Claro, de toda sí, la... en general yo creo que el marco teórico saben elaborar, saben citar, evidentemente que con ciertas debilidades que uno puede ir viendo, pero se escribe bien,
después la metodología se acelera un poco, se estrella un poquito, pero también hay que ir viendo, y el taller de oral lo veo más débil. Lo personal, yo insisto mucho en aquello y voy dando tips durante todo el semestre. El de oral creo que obviamente no lo veo muy útil, pero el de escritura creo que es bueno, yo lo vi y está muy bien desarrollado. Yo creo que el problema, o lo que me pasó a mí con el módulo, es que por más que le insistí, lo dejaron para el final. Entonces, ¿qué sirve cuando ya lleváis 3 informes, estáis a media con el informe final y empecéis a hacer ese curso? Porque ya no cumple el objetivo y yo de verdad estoy súper enojada. Hágalo antes, prepara el informe. Porque habíamos puesto una fecha en mayo. Sí. Pero no lo hicimos. Hasta el final. Entonces, claro. Creo que en ese sentido, como que no cumple tanto el objetivo, y no quiero ser como la bruja del informe, pero yo les agregué en la pauta, a partir del primer informe, un ítem en vez del punto base, yo les puse un ítem que se llama orden y claridad de los argumentos. Porque de verdad me llamaba mucho la atención que les costaba cómo ir armando eso, cómo armar bien la idea, cómo ir argumentando. Entonces, no lo hice para el informe final para no castigar. Vi una mejora, pero me parece que es un tema súper, que no hay que dejar pasar. Es súper importante, porque es verdad lo que dicen ustedes, en el marco teórico lo logran buscar, pero ya cuando avanzan, después de ordenarla. ¿Y cómo ven el vínculo como entre ese marco teórico y el análisis de la información? ¿Logran escribir como un buen análisis? Una cosa es el análisis de resultados y otra cosa es cómo vuelven. Sí, después en la Porque el marco teórico sirve como para armar, en el fondo, como la estructura de resultados, y otra cosa es como volver a conversar de los resultados pero ese nexo marco como teórico. entre el marco teórico y lo A mí me, sí, a mí me pasa que tengo la sensación que en la mitad de los casos lo logran hacer, la otra mitad no lo logran hacer, ya que uno puede mejorar esa proporción si no lo quisiera. Les cuesta, sienten que el marco teórico o el desarrollo conceptual del proyecto no le ven mucha utilidad, porque a veces estos proyectos tienen, claro, lo ven bien desconectados. Yo creo que hay un tema también, que a mí este semestre yo lo que observé como tutora, y también por lo que conversé con ustedes, que los alumnos en general salieron tarde, o se demoraron mucho los contenidos. Eso significó que el informe final lo escribieron muy rápido, tuvieron muy poco tiempo. Quizás eso es algo que este semestre podríamos, cuando ustedes programen sus cursos, invitarlos a que los que tengan que hacer terreno, no lo hagan en noviembre, que lo hagan en octubre, como... Por eso depende de tantos factores. No, depende de muchos factores, pero en el fondo poner ahí como mucho el énfasis para que tengan tiempo de escribir buenos informes finales. Hoy tocaste un tema que tiene que ver con que el requerimiento en su proceso se adapte también a los tiempos académicos. Y eso que las contrapartes lo entiendan cada vez mejor es lo que ayuda mucho a que... Sí, eso está mucho transmitido a los contrapartes, sobre todo cuando ellos llegan para nosotros. Yo este semestre, otra de las cosas que implementé nuevas fue que algo les comenté, yo le mandé una encuesta a las contrapartes. ¿Se acuerdan que lo hablamos al inicio del semestre? Mandar una encuesta. Nunca les mandaron los resultados, tuve que haberlo mostrado ahora. Todos le ponían 100. Todos los alumnos, o sea, no había variabilidad en los resultados. Solamente habían 2 contrapartes. Yo les puse una pregunta final así como, ¿volverían a...? 2 pusieron que no. Y eran las 2 que ponían, eran las únicas 2 que presentaban variabilidad, eran como los outliers. Eran 2 contrapartes que además llegaron con los alumnos. Entonces, como que nunca entendieron este tema de los talleres. Y el comentario era ese, así como que esto no es un practicante, como que no entiendo qué está haciendo el estudiante. Eran las únicas 2 contrapartes. Pero claro, pasa esto que cuando los alumnos traen a las contrapartes, nunca les comunican bien qué es lo que es el taller. Y a pesar de que yo hago un esfuerzo para explicarles, como que ellos, es como esta gente que no es como una necesidad de la contraparte, ¿cierto? Entonces pasa esto. Quizás podemos mejorar el instrumento de evaluación de las contrapartes, pero la verdad es que la mayoría de las contrapartes siempre se muestran muy satisfechas. Siempre son muy pocas las contrapartes que no están satisfechas con el trabajo. Generalmente lo hacen saber. Pero también hay contrapartes que cuesta entender, yo creo, y cómo funciona. ¿Cómo funciona? Es que es muy... Es raro, claro. Sí. Y eso también creo yo que tiene incidencia en lo que mencionaba Juan Cristóbal, que esta cuestión de que los
alumnos desconectan el resultado del marco teórico porque sienten que el marco teórico es lo que tiene que usar el profesor, que no es parte del desarrollo de sus proyectos. Eso cuesta mucho hacerlo entender eso, que tiene que salir una reflexión de esto. Ya, como estamos medio corto de tiempo, ya, la mayoría de ustedes este semestre va a tener talleres 2, algunos pocos van a tener taller 1, que en el fondo, entonces, ¿qué es lo que tenemos? En términos de ponderaciones, un 35% para los informes parciales, 35% para el informe final, 20% para la presentación oral, y este semestre le vamos a pedir que los alumnos elaboren un póster académico. A diferencia, porque algunos alumnos tenían taller 2 el semestre pasado, no teníamos una rúbrica, ahora vamos a tener una pequeña pauta de evaluación para que esta nota no sea un 7, ¿cierto? Para que ustedes tengan ahí. Y, ¿cuál es el objetivo de tener un póster académico? El objetivo es que los alumnos tengan esta capacidad de presentar sus resultados en distintos formatos, sobre todo en formatos abreviados, ¿ya? Y una de las ideas que se me ocurre, me gustaría discutirla con ustedes, es tener la posibilidad de exponer estos pósteres, exponer el trabajo de los estudiantes. Esto es enriquecedor sobre todo para los más chicos. Pero hacer una exposición implica, yo estaba mirando la agenda, es que, por ejemplo, programar las presentaciones, el periodo de evaluación final es entre el 4 y el 16 de diciembre. Entonces, programar las presentaciones finales para la semana del 4 de diciembre y quizás hacer la exposición en la semana siguiente. ¿Para qué? Para que tengamos alumnos, porque no tiene sentido hacer exposiciones cuando no hay alumnos, ¿ya? Entonces, quería discutirlo con ustedes, ¿qué les parece esta posibilidad de que los alumnos generen un póster y que lo puedan presentar? Esto se hace en otras carreras, por ejemplo, el trabajo social, que lo hemos visto algunas veces, hace esto de que en sus prácticas los estudiantes desarrollan un póster y se expone. Entonces, esto es muy valorado, sobre todo por los más chicos, porque empiezan a entender qué es lo que se hace en un taller, ¿ya? Entonces, quería conocer la opinión de ustedes. ¿Qué les parece? ¿Les considera que es atingente exponerlo de esta manera? Esto acorta un poco los tiempos, porque no podemos dejar tan atrás la presentación final, porque tiene que estar el póster. Algunos alumnos mandaron el póster después de que se finalizaron las notas. Por lo menos a mí me llegaron muchos después, entonces no sé en qué momento lo recibieron ustedes. El 11 de diciembre ya ahí terminaron las clases. Sí, no, las clases terminan antes, se terminan antes, como el 1 de diciembre, una cosa así. Claro, ese es un punto, porque ¿quién sería el público que presenciaría esa exposición si los chicos ya no están viniendo? Sí, lo que hace lo que pasa, las mitades. Sí. Claro. Claro, O sea, quizás agendar retroactivamente para los alumnos que hicieron pósteres. Quizás hacer la mitad de año este semestre con los insumos con el póster del semestre pasado, para tener un público. Sí, lo que pasa es que en el periodo de examen igual circula gente por acá, porque los alumnos están entregando trabajo, están dando examen. Pero 11 de diciembre creo que tiene avanzado. Es como lo que ocurre ahora que está desierto. O sea, yo creo que no. Si queremos impactar más, tiene que ser un periodo que esté bien lleno. El periodo académico termina el 14. Entonces ahí ya no está bien. Oye, tiene que ser por marzo. Sí, o marzo siguiente. Pero ya no están. O sea, puede trabajar. Yo creo que es complicado. Pero podría ser un avance del invento. Pero podría ser que ahora cuando empiece la clase, como sea lo que presentaron en nuestra primera actividad del taller de segundo semestre, o sea que presenten el póster del semestre anterior y esa nota, o sea, y que los que tengan que ir obligatoriamente son los que están entrando a taller 1, ahora, para que vean desde un principio lo que es y que sea obligatorio, no sé, pues con nota, con algo, o sea, que asistencia obligatoria por último a esa es la primera actividad, tal vez la primera clase. Si el tema de poner actividades con asistencia obligatoria es que uno se empapela justificativa. Bueno, pero entonces al final van a ir Ya no tiene que poner la nota. Hay coste involucrado. Sí, estoy pensando que quizás, como el formato que lo piensas tú, quizás sería más interesante para los en marzo hagan el primer taller, como guardar estos póster y presentarlos en marzo. Para que ellos claro, no van a estar los presentadores, van a estar como expuestos, ¿no? ¿Cuándo se hizo una presentación de un panel? Sí, del año pasado lo hicimos, pero ¿cuánta gente llegó? Llegaron súper poco. No, lo que estoy pensando. ¿En qué fecha se hizo eso?
Fue como en octubre del año pasado. Sí, están en clases, pero Sí, todavía están en sí. No sé, es súper difícil convocar a la gente. Pero, y otras veces los pósters los hacen y ahí quedan. No, primera vez que lo hacemos. Nuevo. Ah, Es no, nuevo. No. Uno, en el fondo, no hay situaciones en particular donde la información recolectante pueda ser sensible, que no quieran la contraparte que están publicando. Es que nosotros le decimos a las contrapartes que esto va, porque el taller de los alumnos publicado en la biblioteca, entonces efectivamente queda en un repositorio institucional. Nosotros le decimos eso a las contrapartes antes. Entonces, en el fondo, si hay que hacer, por ejemplo, el taller que dirigí yo tenía un tema porque era en colegio. Entonces, toda la información estaba anonimizada para que no saliera el nombre del cuerpo. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer, pero lo hablamos antes con la contraparte. Ahora hay un taller que me llegó de la Fundación San Carlos de Maipo, parece, que me pidieron también que la información era como sensible, y me dije, pero es que va a estar publicada. Entonces me dijeron, ya, vamos, igual querían trabajar con alumnos nuestros, así que lo van a buscar la manera de anonimizar, pero en el fondo las contrapartes que lo saben, se lo decimos a ellos. Y mi segunda pregunta, o sea, yo comparto la idea de visibilizar el trabajo de los estudiantes, todo súper bien, pero que sea un póster no impone una lógica académica donde no queremos poner lógica académica. Pero es que el póster no necesariamente es académico, por la manera en que se presenta. No necesariamente un póster que va a un congreso, puede ser un póster mucho más dinámico en ese sentido. Igual, y dentro del mundo académico es como lo menos académico. Es una manera de exponer. Pero es más sintética, Más golpe sintética. visual, ¿no es cierto? ya tienes poco tiempo para hacer todo lo otro, Sí. con tu formato, otra cosa igual requiere tiempo de Tiempo. uno, enseñarles otro formato. entonces, Nosotros les mandamos este semestre les mandamos material para que ellos pudieran aprender, o sea, para que no fuera responsabilidad del profesor enseñar a hacer un póster, sino que pero les igual preparamos se le material. evalúan, ¿no? Y Claro. igual tiene que meterse en la cuestión y validar de algo que tampoco existe en la vida real. Yo no creo que un póster no académico. Claro, está bueno el comentario, Matías, porque de hecho dice póster académico, es como lo estamos presentando. Sí, así lo estamos presentando, claro. Yo creo que la fecha también es complicada y Sí, claro, pensando en la atención quizás de quienes están más interesados, de repente, ya, no sé cuál es el espacio de fechas en los cuales se mueven los alumnos de cuarto, que son quizás los que están más atentos a la... entonces, quizás las fechas en las cuales esos alumnos, los de cuarto año, circulen, que están pasando a quinto, que están como más sensibilizados con esta idea de los talleres, no puede hacerlas coincidir como para mostrarles los pósters. Alguna fecha exacta. No sé. Cuando Podría hacemos haber la charla informativa. que podría ser como una jornada que fuera oral, conversatorio nomás, y que los gallos del segundo taller le cuenten a los del primer taller que hicieron, cómo lo hicieron. Generalmente los de primer taller y los de segundo taller son. Claro. Y la presentación oral. No, pero los pueden que hicieron el entrar primero y que cuarto Sí, pero o sea, como que son abiertas, porque no son limitadas, pero no sé, en el tiempo de... No, yo creo que sí. O sea, Podríamos solo- hacer ese material cuando hacemos las charlas informativas para los de cuarto, ponerlas en el fondo para... Claro. No sé, porque y si si no... uno quisiera acercar a los, por ejemplo, los de primer año a una tangibilización de lo que van a hacer, Claro. otra lógica distinta es no hacerlo parte de la evaluación, sino que uno le pide algunos talleres por sus características más destacados, que son también chiquillos que tienen más compromiso con el instituto. Oye, podrías tener en marzo 2 o 3 grupos, que cada profe diga, Es que eso lo hicimos, el año pasado lo hicimos así. ¿Ya? Pues súper, o sea... pero que esté anclado alguna instancia en que los de primero estén asegurados como Sí. público. Una clase O el público que queremos Sí, asegurar. sí. Puede ser alguna clase. O, de hecho, podemos mostrar la diálogo, la que está con el programa general. En el fondo, no, perdón, la primera, de hecho, la donde hay como el recuento de la anterior. No, es que esa es la primera. Esa es la primera. La portada. Esta es que tengo acá la... Pero esa no, es otra cosa. No, tenéis como el dictado de temas. Esa. ¿Mm? Ya, entonces. Ya no sé dónde era. Ya, el taller de presentaciones orales. En fondo, acá estamos tejiendo, ¿cierto? El taller de presentaciones orales.
y el módulo de disciplina, escritura disciplinar, podríamos agregar esas dos alternativas a, llamémosle, inducción a talleres, que sea una sesión de... Eso lo hacemos en octubre, lo hacemos para los alumnos que van a tomar talleres. Ya. Hacerlo en marzo, ¿cierto? Al principio, antes de que se echen a andar los talleres, sesiones de inducción, no sé qué, hay que pensar bien en el detalle, ¿no es cierto? Pero que estén esas dos actividades, presentaciones de estudiantes destacados de talleres 2, ¿no es cierto? Y que ellos vean una presentación de sus padres, ¿no es cierto? Que les fue muy bien el año anterior. Como la primera clase del semestre, ¿no? Hacer una sesión de inducción, y yo ni siquiera le pondría nota. Si usted esto no viene, ¿no es cierto? No puede sacar nota. ¿No es cierto? Claro. Esto es un requisito obligatorio De aprobación del de taller. aprobación del taller. Bueno, si no lo hace, no puede sacar, no le podemos poner la nota. Tenemos esa capacidad discrecional, ¿no es cierto? Y entonces, a mí lo que hablábamos al principio, que había cierta como, a pesar de que vamos mejorando con el tiempo, que todavía persisten ciertas como asimetrías de información sobre el modo de escribir, ¿no es cierto? Sobre no escribir resultados después del ensayo, ¿no es cierto? Esas cosas las tenemos que sacar, le tenemos que como despejar ese camino muy rápido, ¿no? Sacar un poco más partido el primer taller, que no se cometen esos errores como demasiado principiantes, ¿no? Alguien que les diga el primer día, usted cuando escribe un informe sobre una encuesta, tiene que ser sintético, no puede ser latero, tiene que ser cuando golpe visual, ¿no es cierto? Que al informe a quien esté leyendo, ¿no? Algo así, ¿no es cierto? Todos esos tips, ese cúmulo de tips que nos da la experiencia acumulada, para que ellos en el fondo no cometen errores principiantes. Yo creo que de repente hacer como llamar la actividad, inducción, talleres, 2 mañanas, ¿cierto? Como de repente poner un café, ¿cachai? Un kilo más rico, ¿cachai? Sí, no es esto, no casino, ¿cachai? Se lo hacemos un poco más amable. Eso podríamos hacer, claro, al inicio, el próximo año en marzo. Y si usted me chanta un justificativo médico, tenemos que comprar. Sí. Pero en el fondo hay que sea una actividad Sí, obligatoria es para importante, ahí vamos a tener que ver con la tabla de la fecha del examen de grado, porque por ejemplo, este año el examen de grado en marzo fue la primera semana de marzo, cuando empezaron, entonces los talleres empezaron la semana después. Entonces perdimos una semana de marzo, porque en el fondo el examen era un jueves, entonces tuvimos que empezar el lunes la siguiente semana, lo que significó perder una semana de mes. Sí. Entonces, claro, si organizamos bien que el examen de grado sea la semana antes del inicio de clase, la primera clase del semestre hacemos esta actividad de inducción que propone María. Claro. Ahí tenemos que poner, Claro. pero en el fondo que sea como un golpe a la realidad, ¿no es cierto? Perdón, pero entonces los alumnos de ahora de taller 2, el póster lo tendrían que presentar en marzo. Pero no todos. No, Claro, yo he hecho. Ustedes que lo presenten y después Yo le entendí a fondo que parte de la sesión sea que estudiantes del año anterior, que les fue muy bien, presenten su investigación. Eso es lo que ha supeditado la nota de ellos, porque no tiene que sacar en diciembre. Claro. Claro, no, de hecho yo. No, es como pedirle a algún grupo muy destacado que presenten. Claro. Yo de hecho yo personalmente no soy muy partidario de la idea de los postres académicos. Veamos cómo funciona este semestre, porque como ya el semestre pasado ya lo pusimos en el programa. Veamos cómo funciona, veamos de qué calidad son y veamos si es que un formato que tiene sentido sigue implementando. Vamos a dejar esto como en evaluación. Ya, y informaciones finales, porque ya estamos como pisando la hora. Voy a reiterar esto. La contraparte no tiene que tener contacto con el profesor tutor, insisto en esto, porque este semestre también nos pasó que había contrapartes que insistían en tratar de contactar a los profesores. El punto de la exigencia académica es bien importante, tener altos estándares de exigencia y también penalizar los atrasos. ¿Ya? Es bien importante que si los alumnos entregan tarde, tiene que haber una justificación y todo. Perdón, pero ese tarde son 8 ustedes lo definen. O sea, ustedes lo definen, si le pusieron una hora y les van a... Lo importante es que lo definen al inicio, es decir, si ustedes me entregan después de la hora, tiene una penalización, o si me entregan, no sé, como ustedes lo puedan definir desde el inicio, pero que exista el concepto de que no pueden entregar algo fuera del horario que el profesor definió, ¿cierto? Información importante para el semestre, los alumnos están en inscripción, entonces todavía no tenemos información. Esperamos el viernes 4 poder comunicarles los nombres de los tutores. Las clases empiezan el 7, el Instituto Rigor, los talleres empezarían el 7,
El viernes 4 yo les enviaré información sobre sus grupos, pero todavía vamos a estar con modificación de alumnos de college. Entonces puede ser que les mando y después tengamos que hacer un cambio porque aparezcan alumnos nuevos. Max, ya supieron que Max se nos va, así que durante el semestre vamos a tener otro coordinador de asuntos estudiantiles, y es importante que entre los tres, entre el coordinador de asuntos estudiantiles, yo y ustedes tengamos comunicación fluida ante situaciones problemáticas con los alumnos, tanto entre los grupos de trabajo como con las contrapartes, ¿cierto? Para no tener conflictos. Les reitero que las actividades de ayer no se suspenden por paro ni movilizaciones. Este semestre no tuvimos ningún paro ni movilizaciones, pero en caso de que este semestre va a ser más conmovido, tenerlo en cuenta. Yo le decía a Tamara que este semestre programar es como un campo minado, porque hay mucho feriado, mucha actividad que no se puede evaluar esta semana. Entonces les pido que revisen el calendario. En estricto rigor, en los talleres uno debería ser menos flexible que con los cursos, pero igual es importante destacar que va a haber una semana de receso, que es entre el 2 y el 6 de mayo, pero no se puede evaluar hasta, o sea, 12 de mayo, es octubre. El del 2 al 6 de octubre está en el calendario que les voy a mandar, que es el que confecciona Tamara, pero no se puede evaluar hasta el 10 de octubre. Ese es el acuerdo. La semana de receso es entre el 2 y el 6 de octubre. No clases ni evaluaciones. No clases ni evaluaciones, pero no se puede evaluar hasta el 10 de octubre. Eso en concreto, eso no significa que no se pueden mandar informes hasta el 10 de octubre. Yo acá les puse que eviten programar reuniones esa semana, se suspenden evaluaciones y entregas de trabajo, pero se mantienen actividades que a lo mejor los alumnos pueden tener con la contraparte. Ahora bien, octubre es un mes bien complicado, porque generalmente los alumnos como que en esa etapa están como definiendo, que pasó en mayo, cuando fue el primer semestre, que estaban muy activos definiendo metodologías, saliendo a terreno, y era así como, pucha, yo cuando igual me reuní con mis alumnos porque estaban súper mal, entonces era así como chiquillos, siento que en semana de receso, pero están súper mal en el taller, no van a llegar si se pierden una semana. Entonces, no sé qué opinan acá Matías y Andrés, pero en el fondo también existe cierto espacio en esta semana que el taller es una actividad súper de finalización. Pero estas son las fechas. Revisen el calendario académico, hay hartos feriados hasta la semana de sociología, están las actividades por está el 18, está el 11 de septiembre, que va a ser complicado este año. Hasta el 10 de noviembre tenemos eventos de celebración de aniversario. Ah, ya, no se lo olviden. ¿Es el 10 de mayo? 10 de noviembre. O sea, 10 de noviembre. Viernes 10 de noviembre. Para que lo Oye, entiendan. algo para ya, que el horario del quinto deja bien pocos bloques vacíos. Está bien complicado para este semestre. ¿Tiene muchos cursos aquí? Está muy distribuida, no como tienen esos bloques protegidos, hay días que verdad pensando para cuando uno quiere reunirlos a todos, en verdad te va quedando como el lunes, ¿no? Yo que vi el calendario. Eso estoy a ¿se me puede mandar el calendario? El lunes también era pasado el día. Claro. No, pero yo tenía el viernes, pero ahora el viernes está lleno, después... No está muy interesante. En el calendario muestra toda la oferta, ¿no? Yo sé. No, pero se la mataron por semestre. A veces toman ramos de cuarto. No, yo sé que uno lo ve Sí, pero igual está como un poco... Hay poca flexibilidad, sí. Y además que cambiar los módulos, entonces... Eso también les iba a decir, que este semestre los módulos son más cortos. Claro, uno generalmente programa las reuniones para los módulos, pero claro, hay que tener ahí... ¿Hay alguna posibilidad de repente de tomar un horario como lo... ¿Para talleres? Para talleres, de repente. Claro, ya no se pudo este semestre, pero quizás para otros años le metíamos... Quizás una alternativa súper viable, porque si no hay reuniones colectivas, de repente ese horario igual sirve para reunirse con los grupos. Sí, claro. Quizás puede ser Sí, una buena quizás deberíamos pensarlo con la programación, sobre todo porque podríamos contar con salas. Sí. Es que ese es el tema. La disponibilidad es poca, los módulos que estés. Sí. Ahí no hay, lo que hay es la actividad primera, nada más. Ahí tenemos que programar. Lo otro que podría pedir es la disponibilidad de esta sala, el horario que no se ocupe durante el semestre. Yo les mando esa disponibilidad. Si no hay refresco, estamos. Porque si uno pide salas de liceo, no hay problema en citarlos a el módulo que salió a las 9:40.
No hay problema que me diga debía. Es que depende, porque si en el fondo hay una clase a las 10:20, ¿cachai? Por eso hay que adaptarse a los módulos horarios. O puede ser que el alumno tenga, tú lo No, citas a claro, las pero si 10. bien no tiene nada, uno puede citar en un horario. Bueno, yo a veces lo he citado incluso a casa central, porque yo trabajo Sí. ahí. Sí, o sea, si lo puedes, o sea, se quita como a citarlo a casa central. No, no hay a veces problema. lo hacía porque era más difícil encontrar sala, como Sí. acá, y yo, sí, claro, allá. Y como tú dijiste, presencial en la dependencia de la universidad, yo aproveché esa plata. Sí, no, está bien, si el punto era estar cara a cara con ellos. Sí, ¿sabes? de Y si todas el punto, Sí. ahora se quieren juntar en un café en Providencia, porque a todos les queda también plausible, pero no en un bar. Otra forma. Pero sí, pero la idea es no perderlo. Yo les voy a enviar los programas, porque yo les mandé como programas antiguos y la Bernardita me hizo notar que no aparecen estos cambios que hemos incorporado, así que voy a enviarle eso, el calendario de la Tamara y el horario de los de cuarto y de quinto para que ustedes puedan ahí encontrar un módulo protegido con ustedes de reuniones con los alumnos. ¿Ya? Súper. Eso son como las comentarios, otros comentarios, dudas. Tenía un comentario muy particular. Yo me tengo que ir a reuniones, así que voy a hablar. Igual a mí, como yo no los conocía además, me hubiese gustado que para las presentaciones finales hubiésemos tenido más información. Porque, por ejemplo, o sea, al menos saber cuáles eran los grupos, los temas que estaba viendo y ofrecerse, ¿sabes? Como que al final yo le escribí a Juan porque tenía su contacto, como, oye, me veis dos, tú me veis dos. Pero quizás hubiésemos tenido más información. Es que el ajuste, mira. Yo sé que es difícil. No, es que ¿sabes lo que pasa? Es que ajustarse por tema es más complicado que ajustarse y decir, ya, yo tengo 4 grupos, ¿cachai? Porque con las agendas, sobre todo en la y ustedes tienen muchos grupos. Entonces, por ejemplo, yo te podría interesar un grupo después, tendría que venir todos los días. Pero quizás hubiese visto que Jorge tenía 2 temas que a mí yo podía aportar más y al tipo le decía esos 2, como solo tener la información, digo. Podríamos ponerle los títulos, pero la verdad es que lo que funciona mejor finalmente es como coordinar, yo puedo los martes de la mañana y evaluar. Porque también es importante que uno pueda, como en el rol de evaluador, poder evaluar algo que también es totalmente nuevo. Soy capaz de entender eso que yo ni siquiera sabía lo que era. Fueron capaces de transmitirme esto, entonces también como la posición de evaluador es importante. Es cierto que a veces me toca evaluar temas que no son muy interesantes, pero sobre todo por temas de agenda es mucho más cómodo y por eso les pido que traten de coordinarse entre ustedes para que no tengan que venir todos los días, decir, mira, yo voy a tener 3 grupos en la mañana y tú pon 3 grupos en la tarde, entonces voy un día y los evalúo. Ya, coordinarse entre ustedes es mucho más fácil que yo decir. No, sí, coordinarnos entre nosotros. ¿Y vamos a ser nosotros 5? No, falta Matías Fernández. No sé si ustedes conocen a Matías Fernández. Sí. Matías Fernández, Beatriz Fernández, que no son hermanos. La Andrea Canales y la Bernardita Canales, que andan en Alemania, así que por eso no. ¿Y Pilar? ¿Ah? ¿Pilar no volvió? No, la Pilar se fue. ¿Se fue? Sí, se fue a mejores puntos. Se fue se va. Deja su último día laboral en parte a la universidad de profesor asistente, carrera académica. Topísima. Así que eso. Ahí, bueno, ahí yo les voy a mandar entonces información más administrativa para que la tengan en consideración, pero les insisto harto que vean el calendario porque realmente es un terreno minado. Está como la semana de tecnología, la semana universitaria, fiestas patrias, se hace más corto. Sí. Es el 18 largo, parece. Sí, Martín. La programación gruesa sigue siendo en el fondo un mes para diseñar Claro. para hacer el diseño, un mes para ir a campo, un mes para analizar. Pero como decía Carolina en un momento, generalmente el primer mes, el mes de agosto, que es complicado para los que hacen taller 1, para los que hacen taller 2, debieran ya haber adquirido un poco de experiencia, debería ser más fácil. Yo sé que muchos de ustedes en marzo como que pidieron muchas recorrecciones del informe 1 porque no era, espero que ahora no suceda, que los alumnos hayan adquirido más experiencia. Así que les voy a estar enviando información, les voy a estar enviando sus grupos, y eso, les agradezco esta instancia porque para nosotros es súper enriquecedor poder escucharlo, tener una visión como más general de lo que está pasando en los talleres. Bueno, última pregunta, finalmente, ¿qué pasó con esto de hacer un taller y una pasantía? ¿Eso no se implementa todavía? Todavía no, Ya. no, está todavía en discusión.
sea, sí, Está en el sí, mundo de la en la parte del cambio de malla, pero lo echamos pie atrás porque falta más evaluación, falta hacer un piloto, ese, Era una idea que había surgido hace un par de años de eliminar esto del taller 1 y 2 y dejar solo un taller y una especie de práctica. En lo personal, pienso que el taller 1 y 2 sigue siendo más robusto que esa idea de lo que yo digo. Esto de que perfeccionen el taller en la segunda versión, es que Claro, Convóquenos al estilo. ya estamos. Después una extensión online, hace un par de años. El cambio de malla, ¿cuándo es? Ya. o sea, va cambiando con las cortes. Claro, La corte que entró este año, sí,